Con respecto a las reparaciones de soldadura, API 650, sección 9, me indica lo siguiente. Para techo, cilindro, fondo y boquillas, tengo que tener un procedimiento de soldadura calificado, tengo que hacer la calificación de los soldadores según ADME sección 9. Para escalera, barandas y techos, ¿qué me dice API 650? Dado que la norma me indica que tengo que apoyarme tanto en lo que dice 653 como también lo que indica 650. ¿Qué me dice 650 sección 9 para escaleras, barandas y accesorios? Que tengo que usar el AWS de 1.1 para procedimiento de soldadura y calificación de soldador, el AWS 1.6 para calificación de soldadura y procedimiento de calificación de soldador. Y en cuanto al cupón, me dice que tiene que ser de material nuevo. Aquí sí me indica que tiene que ser material nuevo, de la misma especificación de la construcción y montaje. ¿Qué más me indica en cuanto a inspección de soldadura? El API 653, la sección 12. La sección 12 me dice de que la inspección de las juntas de soldadura para la reparación o alteración del tanque tienen que llevarse según los criterios que me da API 650, sección 8. ¿Qué me dice API 650, sección 8? Que puedo utilizar radiografías. Los que conocemos y hemos trabajado en construcción, sabemos que el tema de radiografías se da específicamente en cilindro o cuerpo del tanque. También en sumidero, ¿no? Algunas excepciones también existen. Todo lo que manda el código. Aquí tenemos la imagen de una radiografía. Me indica también que para las pruebas radiográficas, para las inspecciones de soldadura y las inspecciones de calidad de las juntas de soldadura, tengo que contar con un inspector debidamente certificado, ASNT SNTTC 1A nivel 2. Me indica también que puede utilizar partículas magnéticas para la inspección de soldadura. También me dice que puedo usar ultrasonido. Actualmente se vienen utilizando los equipos de ultrasonido puntuales, que son muy buenos, los phase array, como el que tenemos aquí, por ejemplo. ¿Qué más me dice API 650, sección 8, con respecto a la inspección de soldadura? API 650 me dice que puedo usar líquidos penetrantes, me dice que puedo usar inspección visual, me dice que puedo usar prueba de vacío, para el caso de los fondos, para reparación de juntas del fondo. Me dice que también puedo utilizar las otras pruebas, que son las pruebas neumáticas para la sobreplancia de manjoles y la prueba de diésel caliente para la unión cilindro-fondo, especialmente en la zona crítica. Asimismo me dice que es obligatorio que el inspector tiene que estar certificado por la AWS, que comúnmente conocemos como un inspector CWI. Aquí tenemos, por ejemplo, un inspector debidamente acreditado y certificado por la AWS. Asimismo, también me indica que el inspector, para lo que corresponde a líquidos penetrantes, tiene que estar debidamente autorizado con su capacitación y certificación nivel 2. De igual manera, para la inspección visual, tiene que estar capacitado en nivel 2. Es importante saber lo siguiente. El API no representa ni garantiza la conformidad de sus productos. API recomienda buenas prácticas de diseño y construcción. Quiere decir que el API no es una norma constructiva, es un código de buenas prácticas de diseño y construcción. Son recomendaciones que han sido adoptadas por muchos países debido a la confiabilidad y que permiten mantener la integridad y la operación de sus productos. Ahora, ¿qué hacer cuando un tanque no cuenta con un dossier de calidad o planos ASBIL y mucho menos una estampa o placa de certificación API? En la experiencia, muchos conocemos, ustedes conocen, cuando han ido a verificar, a inspeccionar, a realizar la reparación de un tanque, no cuenta con una placa de certificación API. 650 de construcción o 653 de reparación, mantenimiento o alteración.
Entonces nos dice API 653 que debemos emplear los lineamientos de la versión más reciente del API 650. Significa que si el tanque no tiene ninguna documentación referente a su construcción, alteración, lo que tenemos que hacer es adoptar que fue construido bajo lineamientos de API 650 y tomamos como referencia la última versión y que esté vigente. Veamos ahora API 653, sección 6, todo lo referente a inspección. ¿Qué nos dice la inspección? En términos generales, nos indica que tiene que ser periódica, de acuerdo al código. Tiene como propósito asegurar y mantener la integridad del activo. En este caso estamos hablando de un tanque. Deben ser dirigidas por un inspector autorizado, un API o un ingeniero especialista en tanques. No puede ser cualquier persona. Tiene que ser debidamente autorizado o con un ingeniero que tenga la suficiente experiencia y que sea especialista en la materia de tanques de almacenamiento. Factores para el intervalo de una inspección. O sea, ¿qué involucra o qué tengo que tomar en cuenta para tomar el intervalo de inspección de un tanque? ¿En cada cuánto tiempo, en cada cuántos años yo voy a inspeccionar un tanque? Veamos, ¿qué me dice? Depende del tipo de producto. Puede ser un tanque de turbo, un tanque de gasolina, un tanque de residual o un tanque de químico. Todos sabemos que un tanque de turbo actualmente en el Perú se inspecciona cada año por un tema normativo, que así lo indica OSINERMIN, con la finalidad de conocer si existe agua en el tanque. Los que hemos manejado operaciones y plantas de almacenamiento sabemos que el agua en el turbo es sumamente peligroso, es una condición de altísimo riesgo. Un tanque de gasolina, como hemos visto, no tiene el mismo rey de corrosión que un tanque de residual, un tanque químico. Los reyes de corrosión son diferentes. Por tanto, el intervalo de inspección será diferente. ¿Dónde tenemos que prestar más atención y dónde los intervalos de inspección son más cortos? En los tanques de residual, en los tanques químicos, en los tanques de petróleo crudo y en los tanques de ácido. Inspecciones previas. Tenemos que tener como referencia cuando hacemos o cuando se hace una inspección especializada, recurrir a toda la información que se tenga de las últimas inspecciones del tanque, ya sean inspecciones internas, externas, especializadas, visuales, con instrumentos o de cualquier tipo. Hay que recabar toda la información que nos pueda proporcionar datos previo al trabajo de inspección. Eso también nos va a determinar cuál es el intervalo que se está llevando, si se está haciendo cada 5 años, cada 8 años, cada 10 años, dependiendo la condición y la integridad del tanque. También tenemos que tener en cuenta para el intervalo de inspección el rey de corrosión. Ya sabemos que el rey de corrosión depende del producto que almacena. La velocidad de corrosión es diferente en los tanques dependiendo su producto de almacenamiento. Ya lo hemos visto en la tabla anterior. También tenemos que tener en cuenta para el intervalo de inspección el sistema de prevención contra la corrosión, que puede ser un sistema de tipo pasivo. Cuando hablamos de sistema de tipo pasivo, estamos hablando de recubrimientos y pinturas. Cuando hablamos de un sistema de prevención contra la corrosión de tipo anódica, estamos hablando de ánodos. Y cuando estamos hablando de un sistema de prevención contra la corrosión de tipo catódica, que puede ser por corriente impresa o la convencional, de lo cual ya hemos hablado hace un momento. También tenemos que tener en cuenta en el intervalo de inspección las condiciones del tanque. De repente tenemos que las condiciones físicas del tanque ya cambiaron. Es decir, existe más humedad, por decir, el clima cambió, llueve más frecuentemente, por decir, la condición del subsuelo cambió, ahora hay agua subterránea, y todo eso nos da factores que debemos tener en cuenta para el intervalo de inspección. Si antes tú lo inspeccionabas en 10 años y las condiciones climatológicas, atmosféricas, adyacentes, físicas, químicas que involucran la operación del tanque cambiaron,
ya no tendrías que hacerlo en 10 años. De repente tendrías que hacerlo en 8, en 7 o en 5, dependiendo de la evaluación que tú hagas a través de la inspección. Factores para el intervalo de inspección. También tenemos los métodos y materiales de construcción y reparación. Hay que tener en cuenta ello. Por ejemplo, si hemos tomado como materiales de construcción materiales que no son muy confiables o que no tenemos, digamos, la confiabilidad de su calidad, entonces tenemos que hacer inspecciones más frecuentes. También tenemos que tener en cuenta la ubicación del tanque. Hay que medir los riesgos físicos, los riesgos ambientales, los riesgos fluviales, la humedad circundante, la aireación del tanque interna o algunos otros factores que involucren un cambio en la ubicación o donde se encuentra actualmente el tanque. De repente involucraría moverlo hacia otro lugar o ver qué medidas se pueden tomar para mitigar todos estos riesgos y todas estas afectaciones que ocasionan estos factores en el tanque. También tenemos que tener en cuenta como factor el cambio en el modo de operación. Por ejemplo, si cambió el régimen de bombeo, ¿no? Si cambió el tiempo de llenado, si se cambió la puesta a tierra, ya es distinta, o cambió de uso o cambió de producto. ¿Qué más tenemos como intervalos, factores para el intervalo de inspección? El cambio de servicio. Si antes almacenaba hidrocarburo y lo cambiaste a almacenar agua, el intervalo de inspección ya no va a ser el mismo, va a ser diferente. Si almacenaba hidrocarburo y lo cambiaste a químico, entonces el periodo de inspección o intervalo ya no va a ser el mismo. Ya sabemos que el agua, los productos químicos son mucho más agresivos que los hidrocarburos. Por consecuencia, el intervalo de inspección se tiene que reducir. También tenemos que tener en cuenta si el tanque cuenta con una barrera de contención de derrames o doble fondo. ¿Qué significa esto? La API 650 nos dice que si el tanque tiene o le instalas un sistema de contención con doble fondo, con geomembrana y geotextil y tubos detectores, la inspección ahora va a ser más prolongada. ¿Debido a qué? A que cuentas con un sistema de corriente impresa debajo del fondo, un ánodo, debido a que cuentas con una doble contención, con geomembrana y geotextil, debido a que cuentas con tubos detectores, lo cual te permite elevar el nivel de confiabilidad del tanque y su integridad va a ser mucho más larga en el tiempo. Por consecuencia, tu periodo de inspección lo puedes prolongar hasta en 10 años. También hay el tipo de inspección por RBI, inspección bajada en riesgo, ¿no? Para ello hay una norma. ¿Qué más tenemos como factores? Como factores para intervalo de inspección tenemos que tener en cuenta la reglamentación local. En el caso del Perú, lo que rige la reglamentación dada por el Ministerio de Energía y Minas a través de SINERMIN es la siguiente. El decreto Supremo 052, el decreto Supremo 017, que es de las adecuaciones, el decreto Supremo 043 de seguridad de instalaciones de hidrocarburos y el decreto Supremo 045 de comercialización de combustible líquido. Vamos a hablar de tanque candidato y tanque control. ¿Qué cosa es un tanque candidato y un tanque de control? Un tanque de control es aquel tanque o tanques cuyo rey de corrosión e historial de servicio son conocidos y están bien documentados. Significa que es un tanque que ha tenido inspecciones especializadas y que se encuentran documentadas y que nos permiten conocer con qué velocidad se van deteriorando las planchas en el tanque. Puede ser planchas del fondo, planchas de cilindro, planchas de techo o de los accesorios del tanque. Un tanque candidato. Un tanque o tanques candidatos son aquellos cuyo rey de corrosión no se tienen identificado. Son tanques de los cuales no conocemos con qué velocidad se está deteriorando las planchas. No sabemos la velocidad en milímetros por año. Las inspecciones externas. Las inspecciones externas pueden ser de rutina, con tanque en servicio, los cuales se pueden hacer llevando una inspección visual desde el suelo.
Lo realiza el operador y se registra en documento. No necesariamente tiene que ser un inspector autorizado. La persona que realiza la inspección de rutina en servicio debe conocer, debe estar informado de cómo opera el tanque, el producto que almacena y cómo se comporta el tanque de almacenamiento. En otras palabras, tiene que ser una persona que tenga amplia experiencia. El intervalo de inspección rutinaria generalmente lo dicta el operador, pero no puede ser mayor a un mes. Las inspecciones rutinarias en servicio. Vamos a verlo a través de este dibujo, a través de esta fotografía. Tenemos aquí un tanque de almacenamiento. Vamos a ver cómo procedemos a hacer una inspección rutinaria. Empezamos con la fundación, el cimiento. ¿Qué tengo que ver? Tengo que ver si hay grietas. Tengo que ver si hay pérdida de material. Tengo que ver si hay exposición del acero al medio ambiente. En cuanto a la proyección de la pestaña, tengo que ver el grado de corrosión, si se está acelerando o se mantiene. Tengo que ver que se encuentre sellada con el fondo a través de el sello elastómero, el conocido como Sikaflex. Tengo que ver si tiene perforación. En cuanto al cilindro, tengo que verificar el estado de recubrimiento. Tengo que verificar el estado de corrosión, el grado de corrosión. Tengo que verificar las deformaciones en el cilindro. Y tengo que verificar si hay perforaciones en el cilindro. Es importante también conocer la limpieza del cilindro. Observen este tanque, miren la limpieza. Definitivamente requiere un lavado. ¿Qué implica no lavar un tanque? No lavar un tanque implica afectar el recubrimiento, la pintura. El sistema contra incendio de espuma. También tengo que hacer inspección rutinaria. Tengo que verificar el grado de corrosión, si es que hay corrosión puntual. Tengo que verificar si hay fugas de agua. Tengo que verificar la hermeticidad, que esté sellado el sistema, que no haya fugas. El estado de recubrimiento de la pintura, el estado de las cámaras de espuma, estén funcionando y que tengan en buen estado los pernos y la pintura. En cuanto a los accesorios son los manjoles, las boquillas. Tengo que verificar el grado de corrosión, si existen fugas de producto, la hermeticidad, que el sello esté bien instalado, que no hayan fugas, y el estado de recubrimiento de la pintura. En cuanto a la escalera, tengo que verificar el estado de recubrimiento, el grado de corrosión, si tiene perforaciones en la escalera, tanto en los peldaños, en la baranda, los travesaños. Tengo que verificar la limpieza de la pintura, cómo se encuentran los peldaños, el pie de la escalera, el dadito de concreto, muchas veces está deteriorado, está rajado, o otras veces no existe o partido. En cuanto al techo, tengo que verificar el techo y sus accesorios, el estado de recubrimiento del techo, la pintura. Tengo que verificar el grado de corrosión, si hay deformaciones, si es que hay hundimientos, expansiones no habituales. Tengo que verificar si hay perforaciones en el techo y asimismo la limpieza del techo.